Deja tu comentario para que aparezca como imagen en los siguientes vídeos. No te olvides de dejar tu like y suscribirte ya que estás por ahí. Continuemos. Cuac. Una bestia jorobada de guerra alzaba sus pezuñas con furia, intentando cargar, pero sus dos pezuñas delanteras estaban cubiertas de capas de hielo. Se movía extremadamente lento y su velocidad no era tan rápida como la del jugador. Había una figura a menos de 10 metros frente a esta bestia jorobada de guerra. Su cuerpo se inclinó ligeramente, sus manos estaban ligeramente tensas y el aire frío se condensó lentamente en forma, convirtiéndose en una pequeña flecha de hielo. Flecha de hielo. Al momento siguiente, el jugador con la identificación, Firsty Seman, empujó con ambas manos y la flecha de hielo voló y golpeó los cascos delanteros de la bestia jorobada de guerra. Ambos cascos fueron alcanzados por la flecha helada, que inmediatamente quedó cubierta por una capa de escarcha. Esto redujo enormemente su velocidad. Aprovechando esta oportunidad, el primer hombre de hielo atacó y apareció un hielo con forma de cuenta. Rebote de hielo. El primer hombre de hielo atacó una vez. La gota de hielo voló, golpeando con precisión una posición a 1 metro frente al cuerpo de la bestia camello de guerra, y luego se expulsó y golpeó el abdomen inferior de la bestia. ¡Oh! Este golpe hirió inmediatamente a la bestia, causándole cierta cantidad de daño. Cada vez que la bestia camello de guerra estaba a punto de perseguirla, una flecha helada la golpeaba y la hacía disminuir su velocidad. Cuando la bestia se dio la vuelta y quiso irse, el primer hombre de hielo atacó ferozmente por detrás. El enemigo avanzó, él retrocedió. El enemigo retrocedió, él avanzó. El primer hombre de hielo usó esta técnica y mató a esta bestia jorobada de guerra. Esto fue visto por muchos jugadores, incluido Biff Noodle. Maldita sea, eres un matón. Eres digno de ser llamado primer hombre de hielo, el espectáculo ha terminado. Xiue, eres tú. Los espectadores lo vieron con sus propios ojos y quedaron sorprendidos, pero luego se llenaron de alegría. No pudieron imitar el estilo de juego fuerte de Indama Tabalbear, pero la técnica de First Iceman sí fue replicable. Muchos jugadores comenzaron a cultivar flechas de hielo frío y misiles de hielo y practicaron en el lugar en la plaza de la secta. Una vez que los jugadores se volvían competentes, bajaban de la montaña a luchar. Sujeten la yerba, la bestia escapó. Joder, no es fácil apuntar. Ah. No, no puedo hacerlo. Pronto, muchos jugadores murieron trágicamente. Algunos se debían a que sus flechas de hielo no habían alcanzado a la bestia, mientras que otros se debían a errores operativos. Había muchas formas de morir. Mierda. Moriremos rápidamente si atacamos solos, así que, formemos un equipo. Algunos jugadores pensaron inmediatamente en una contramedida. El dúo Frost Arrows Kite Flow, tengamos una buena operación. El trío Frost Arrows, faltan 2 y uno podrá eyectarse. Esta técnica de hielo es realmente asombrosa, la técnica de hielo es invencible. Muchos jugadores formaron equipos uno tras otro. Pronto, hubo un trío que se turnó para lanzar flechas heladas. Mató con éxito a su primera bestia jorobada de guerra. Si hubo un primero, habrá un segundo. Los jugadores mataron rápidamente a las bestias. En ese momento todos eran maestros del hielo. Ja ja ja, lo logré, finalmente maté a la bestia jorobada de guerra de frente. Gritó Biff Noodle, pisando el cadáver de una bestia. Hermano Mian, el próximo viene aquí. Eso es, no pares. Eso es obligatorio, no dormiré hoy, gritó Biff Noodle agitando la mano. Cuando casi todos los jugadores se estaban convirtiendo a la técnica de hielo, una figura en la biblioteca se erguía orgullosa. Le tomó 6 horas practicar más de 1000 veces. Pero esta figura había logrado su objetivo con éxito. Identificación, Wang Lufei. Por fin terminé mis brazos. Wang Lufei levantó la boca y se dio la vuelta para salir de la biblioteca. Cambia 6 puntos por entrenamiento físico. Wang Lufei abrió la interfaz de intercambio y gastó sus puntos de contribución, todos los cuales fueron intercambiados por el valor del entrenamiento físico. Boom boom boom. Con el aumento loco de su aura, la fuerza de Wang Lufei avanzó directa y continuamente hasta el 4.º nivel del reino de la forja corporal. Bestia jorobada de guerra, ya voy, rugió Wang Lufei. Al llegar al pie de la montaña, Wang Lufei seleccionó rápidamente una bestia.
Cuac, esta bestia también vio a Wang Lufei y corrió hacia él con un grito extraño. Wang Lufei esquivó el golpe con un movimiento muy hábil e inmediatamente utilizó el estilo de juego fuerte del oso indomable. Después de rodar, se precipitó hacia el abdomen inferior de la bestia. En ese momento crítico, los ojos de Wang Lufei brillaron y activó sus artes marciales. Pero las artes marciales de Wang Lufei eran completamente diferentes a las de los otros jugadores. Con el rugido bajo de Wang Lufei, su pie derecho se levantó y, al instante, se volvió negro azabache. Esta oscuridad no era mucha, pero resultó que se condensó en el pie derecho del ataque de Wang Lufei. Esta escena parecía el brazo de color dominante de cierto anime. Patada cargada. En el momento siguiente, Wang Lufei lanzó la patada cargada que obtuvo la bonificación del color. Auge. De repente, una patada normalmente cargada se estrelló contra el abdomen inferior de la bestia. ¡Ah! La bestia gritó y vomitó sangre. Sus heridas eran graves. Herida, la bestia estaba furiosa, y cuando Wang Lufei se levantó el talón y lo pateó brutalmente. Esta patada fue demasiado rápida y era demasiado tarde para que Wang Lufei se escondiera, por lo que Wang Lufei inclinó su cuerpo y cruzó los brazos para bloquearlo. Brazo de color. Casi al mismo tiempo, Wang Lufei rugió y aparecieron líneas negras que envolvieron directamente los brazos de Wang Lufei. Al momento siguiente, las pezuñas traseras golpearon a Wang Lufei. Wang Lufei gritó y salió volando a una docena de metros de distancia. Pero, después de unas cuantas respiraciones cortas, Wang Lufei se tambaleó y se puso de pie. Realmente estaba bloqueado. Wang Lufei se limpió la sangre de las comisuras de la boca. Aunque la herida era grave, todo su cuerpo estaba lleno de emoción. Con un poco de ayuda, logró bloquear el golpe mortal de la bestia. Aunque Wang Lufei no pudo resistir un segundo ataque, otra oportunidad significaba otra oportunidad de regreso. Wang Lufei aprovechó esta oportunidad. Luego, Wang Lufei utilizó el fuerte estilo de juego del oso indomable y mató con éxito a la bestia después de más de 10 patadas de colores. Yo gané. Wang Lufei miró el cadáver a sus pies y no pudo evitar gritar de emoción. Arte marcial. No. Esto es demasiado fuerte y dominante. Lo creé yo, Wang Lufei. Wang Lufei levantó la boca y no pudo evitar gritar emocionado. El principio detrás del brazo de color de Wang Lufei era muy simple. Wang Lufei solo tardó media hora en aprender el arte marcial, pero pronto descubrió el mayor inconveniente del arte marcial. Esa fue la distribución de la armadura en todo el cuerpo, lo que provocó que el poder de la armadura se redujera drásticamente. Aunque la fuerza de todo el cuerpo había aumentado y el poder defensivo también había aumentado, pero frente a las bestias, todavía sería asesinado de un solo golpe. En realidad, originalmente le gustaba One Piece, Naruto y similares, por lo que mezcló la habilidad del cazador y las características del haki de armamento en One Piece. Después de usar la armadura que originalmente cubría todo el cuerpo se condensó y se contrajo, concentrándose en una determinada parte del cuerpo. Por ejemplo, si el poder de las artes marciales se concentrara en un solo puño, la fuerza de este puño podría incrementarse varias veces. Si fuera un ataque, este puño sería poderoso. Si fuera una defensa, sería tan duro como el acero. Wang Lufei dedicó 2 horas y media a resolver este problema. En las 3 horas restantes, estudió cómo condensar la potencia y personalizarla para que sea negra. Después de todo, ser fuerte solo puede durar un tiempo, pero ser guapo puede durar toda la vida. ¿Podría un brazo coloreado que no se volvió negro llamarse un brazo coloreado? Al final, Wang Lufei utilizó su conocimiento con flexibilidad, operó su propia base de cultivo y rápidamente movió y condensó la melanina en su cuerpo a un punto, logrando así el objetivo del ennegrecimiento. En cuanto al funcionamiento de las artes marciales, ¿por qué podían mover la melanina del cuerpo? Era importante. Era para ser guapo. Maldita sea, ¿qué debo hacer si no puedo aprender flecha de escarcha? Sí, todavía estoy acostumbrado al combate cuerpo a cuerpo. He cultivado artes marciales durante mucho tiempo, pero no sirve de nada. Aunque la mayoría de los jugadores aprendieron a usar la variedad Frost Arrow con éxito, también hubo algunos jugadores que fracasaron repetidamente por diversas razones. Aún así, no pudieron usar Frost Arrow por completo. Estos jugadores solo podían sentarse alrededor de la plaza y comer comida caliente para discutir contramedidas. Todos,
los salvaré. Wang Lufei avanzó y dijo con ligereza. Los 7 jugadores miraron a Wang Lufei con expresiones estupefactas. ¿Quién dijo que las técnicas de hielo frío son invencibles? Mi brazo de color es el más fuerte, dijo Wang Lufei con orgullo. Todos estos jugadores estaban estupefactos. ¿Brazo de color? Me estás tomando el pelo. El trasfondo de este juego es el mundo de la cultivación, donde está el brazo de color, ves demasiado One Piece. Pero cuando estos jugadores vieron el brazo colorido de Wang Lufei matando a una bestia jorobada de guerra desde el frente, todos se sorprendieron. Brazo de color, se puede usar así. Estos jugadores estaban atónitos. En este juego de cultivo, puedes incluso usar armas de colores. Al principio, pensé que era un juego de cultivo inmortal. Más tarde, pensé que era un juego parecido al de las almas, pero resultó que era un verdadero juego de mundo abierto. Estos jugadores se sorprendieron e inmediatamente miraron a Wang Lufei. Hermano Luffy, yo, quiero aprender esta técnica del brazo de colores, gritaban estos jugadores uno tras otro, todos ellos sinceros. No hay problema, yo, Wang Lufei, nunca ocultaré esta información. Escuela de refuerzo de brazos de colores, comienza la clase. Wang Lufei asintió con satisfacción y luego no lo ocultó en absoluto. Les enseñó su brazo de colores. En menos de una hora. Brazo de color. Patada cargada. Los 7 jugadores gritaron en voz baja, y luego lanzaron un golpe cargado. Auge. Las enormes piedras colocadas delante de los 7 quedaron hechas añicos. Felicitaciones a todos, por fin se graduaron. Ahora, vengan conmigo, que las bestias jorobadas de guerra conozcan nuestra fuerza. Wang Lufei agitó su mano, guiando a los 7 jugadores a correr montaña abajo llenos de emoción. Mi reino finalmente se ha estabilizado. Cuando Yiming abrió los ojos, no pudo evitar sonreír. Después de 2 avances consecutivos, el nivel de cultivo de Yiming mejoró demasiado rápido, lo que provocó una ligera inestabilidad en su reino. Después de un día, finalmente se estabilizó por completo. Me pregunto qué pasó con esos jugadores. Yiming pensó en los jugadores y abrió la interfaz del sistema. Quedó atónito una vez más. En un solo día, estos jugadores realmente mataron a 562 bestias jorobadas de guerra. Esta velocidad era mucho más rápida que las payasadas de Beef Noodle. ¿Qué pasó? Yiming se quedó sin palabras. ¿Estos jugadores encontraron alguna laguna? Flecha de escarcha. Brazo de color. Yiming caminó hasta el pie de la montaña para echar un vistazo. 2 jugadores se unieron y mataron a una bestia jorobada de guerra con la flecha de hielo, algo que todavía estaba dentro del entendimiento de Yiming. La flecha de escarcha fría los ralentizaba y los molía un poco hasta matarlos, lo cual era razonable. Pero... brazo de color. Gritaron los 4 jugadores al unísono, y todos sus pies derechos se tiñeron de negro. Patada de carga. Al momento siguiente, los 4 jugadores volaron juntos y patearon a la bestia. Los 4 jugadores no solo no se fracturaron, sino que patearon a la bestia al suelo. Casi al mismo tiempo, los otros 3 jugadores aprovecharon la oportunidad para dar un paso adelante, apuntando al abdomen inferior expuesto de esta bestia. Brazo de color. Patada de carga. El pie derecho negro era exactamente el mismo, y golpeaba continuamente el abdomen inferior de esta bestia. Parecía como si un grupo de personas lo estuvieran intimidando. La poderosa bestia en la etapa inicial del reino de la vena espiritual fue pateada hasta la muerte por estos 7 jugadores. Es demasiado horrible. No está mal. Wang Lufei se puso de pie con admiración y se sintió sumamente satisfecho. Es de hecho el Shichibukai de mi Wang Lufei. MFN, 7 señores de la guerra. Referencia OP/MFN, exclamó Wang Lufei y luego hizo un gesto con la mano. Ahora, vámonos. Jefe Luffy. Al ver a estos 7 jugadores buscando felices a la próxima bestia jorobada de guerra, Yiming se quedó en silencio. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿No debería ser este un mundo de práctica? ¿Por qué aparece el brazo de color? ¿Qué demonios son estos Wang Lufei y sus Ichibukai? Wang Lufei, ¿de dónde salió tu brazo de color? Preguntó Yiming sin entender. Cuando Wang Lufei regresó a la plaza de la secta para comer una olla caliente,
encontró la oportunidad de preguntarle. Es razonable que un rey cultivador esté armado, ¿verdad?, respondió Wang Lufei como se esperaba. Yiming ignoró el razonamiento ilógico del niño, pero continuó preguntando. Entonces entendió. Las artes marciales podrían evolucionar a brazo de color después de algunas mejoras, Yiming estaba realmente sorprendido. En un principio, Yiming pensó que esta técnica tendría poco efecto sobre él, pero obviamente estaba equivocado. Sin decir nada, Yiming aprendió el brazo de color creado por Wang Lufei y también utilizó esta técnica. Brazo de color, mientras Yiming susurraba, el dedo índice derecho de Yiming se volvió negro azabache. ¡Wow! Con un movimiento de su mano, Yiming se relajó y cortó una piedra con sus dedos. Genial, se sorprendió Yiming. Estaba en la etapa intermedia del reino de la vena espiritual. En términos de técnicas de cultivo, había dominado el cuerpo inmortal del emperador Asur. Con las mismas técnicas, Yiming era más de 10 veces más fuerte que Wang Lufei. Si hago lo mejor que puedo. Los ojos de Yiming brillaron y bajó la montaña para encontrar una bestia jorobada de guerra. ¡Cuac! La bestia vio a Yiming y corrió inmediatamente emocionada. Yiming levantó la mano, su base de cultivo de vena espiritual de etapa intermedia estaba en pleno funcionamiento y la poderosa fuerza traída por el cuerpo inmortal del emperador Asur estalló. Un puñetazo golpeó el cuerpo de la bestia jorobada de guerra. Estallido. Esta bestia jorobada de guerra salió volando varios metros, vomitó sangre y resultó herida. ¿Qué pasa si vuelvo a usar el brazo de color? Yiming apretó su mano derecha y su puño derecho se volvió negro azabache. ¡Cuac! La bestia jorobada de guerra resultó herida, pero aún así se precipitó violentamente con un aura más aterradora. Yiming no se inmutó ni esquivó. Cuando los cascos de la bestia jorobada de guerra patearon, Yiming levantó su mano derecha. Auge. La bestia jorobada de guerra se sintió como si estuviera pateando una gran montaña. No solo no logró patear al oponente hasta matarlo, sino que se sorprendió y fue empujado hacia atrás. Bloqueado. El cuerpo de Yiming tembló, y luego se puso de pie con firmeza. ¿En realidad bloqueó el ataque usando brazo de color? Esto es demasiado fuerte. Yiming no retrocedió, sino que avanzó. Golpeó. Ese golpe estaba armado. Auge. La bestia jorobada de guerra, cuya piel era áspera y gruesa y ni siquiera las espadas y pistolas comunes podían dañarla, fue destruida por el golpe de Yiming. El cráneo era la parte más dura de la bestia jorobada de guerra. Pero al enfrentarse al puñetazo armado de Yiming, se rompió como un cristal. Yiming se quedó atónito. Después de los ajustes de Wang Lufei, las artes marciales se convirtieron en brazos de colores, lo que resultó ser aterrador. Muy bien. El brazo de color me alegra. Yiming sonrió de inmediato. Aunque el brazo de color fue creado por Wang Lufei, como su maestro, no fue también suyo. Esto también fue muy razonable. Discípulos, reúnanse. Yiming emitió rápidamente un aviso a través del sistema, por lo que los jugadores dejaron de lado lo que estaban haciendo y se reunieron en la plaza de la secta. El hermano Min va a anunciar un evento importante nuevamente. ¿Vas a abrir un nuevo mapa? Es posible, la bestia jorobada de guerra es demasiado débil. Busquemos monstruos más feroces para hacernos ver geniales. Muchos jugadores susurraron. Es realmente asombroso. Yiming miró y no pudo evitar exclamar. Fideos con carne. Base de cultivo, séptima etapa del reino de la forja corporal. Talento, ninguno. Identificación, Wang Lufei. Base de cultivo, sexta etapa del reino de la forja corporal. Talento, ninguno. Oso indomable. Base de cultivo, séptima etapa del reino de la forja corporal. Talento, ninguno. Yiming vio que las bases de cultivo de todos los jugadores habían mejorado. La mayoría de ellos se habían triplicado. Beef Noodle, Wang Lufei y Indama Tabalbear tenían las bases de cultivo más altas. Esto demostró que estos jugadores ya podían matar a la bestia jorobada de guerra muy fácilmente. Si morían a menudo, sus bases de cultivo no podrían ser tan altas. A esta velocidad, las bases de cultivo de estos jugadores alcanzarán la cima del reino de la forja corporal tarde o temprano.
Pero si quieren abrirse paso hacia el reino de la vena espiritual, necesitan una píldora elevadora espiritual. Parece que debemos comenzar rápidamente a cultivar la yerba espiritual y los campos espirituales, pensó Eiming en secreto. Pero lo que quería anunciar era otra cosa. El desempeño de los discípulos es muy bueno. Este maestro de secta está extremadamente complacido. Hay dos discípulos que tuvieron la actuación más sobresaliente. Primer hombre de hielo, Wang Lufei, da un paso adelante. Eiming habló a la ligera, y Wang Lufei y el primer hombre de hielo avanzaron emocionados. Vaya, es una recompensa de nuevo. Es posible. No sé cuál es la recompensa. Es otra píldora para fortalecer el cuerpo. Muchos jugadores sintieron curiosidad por ello. Los dos discípulos son talentosos y han creado la flecha de escarcha y el brazo de color. Este maestro de secta está extremadamente satisfecho. Por la presente, este maestro de secta les otorga a ustedes dos el estatus de discípulos internos. A partir de ahora, el primer hombre de hielo será responsable de enseñar flecha de hielo y Wang Lufei enseñará brazo de color. Espero que otros discípulos estudien mucho. Por supuesto, todo es voluntario, dijo Eiming con voz débil y luego, a través del sistema, les dio al primer hombre de hielo y a Wang Lufei el título de discípulos internos. Psitsi. De repente, una línea de pequeñas letras doradas apareció frente al primer hombre de hielo y Wang Lufei. Discípulo interior. En la actualidad, este título no se ha puesto en práctica. No era más que el hecho de que otros jugadores pudieran hacer capturas de pantalla, y el discípulo interno tenía una función adicional de grabación de vídeo. Pero para el jugador supuso una gran diferencia. Detén la yerba, te han ascendido a discípulo interno. Jefe, usted merece ser un hermano mayor. Jefe, aún necesita que alguien le sujete los muslos. Los demás jugadores tenían envidia, no los admiraban. Ya figuraba el título de discípulo interno delante de su identificación. Gracias, maestro de secta. El primer hombre de hielo y Wang Lufei también estaban muy felices. Eiming asintió. Estaba a punto de seguir hablando cuando de repente sonó el sistema. Misión de la secta emisora, cultivar el campo espiritual. Objetivo, recuperar 100 acres de campo espiritual y plantar semillas de yerba espiritual para que germinen. Límite de tiempo, 3 días. La duración de la misión afectará la calificación de la misma. Cuanto más alta sea la calificación, más rica será la recompensa. Recordatorio amistoso, el anfitrión puede dividir la misión en tareas más pequeñas para que las completen los discípulos. Eiming se sorprendió un poco cuando escuchó la misión emitida por el sistema. El sistema realmente pensó en ayudarlo. En este mundo de cultivo, el efecto de la medicina era evidente. Para refinar las píldoras, se necesitaba yerba espiritual. Solo el campo espiritual podía cultivar la yerba espiritual. Si los 88 jugadores quieren ingresar al reino de la vena espiritual, necesitan al menos 88 píldoras de ascenso espiritual, calculó en secreto Eiming. Incluso si una píldora espiritual era de baja calidad, se necesitaban 100 piedras espirituales. Después de 4 años de acumulación en la academia, solo ganó más de una docena de piedras espirituales. Esta también fue la razón por la que la base de cultivo de Eiming estaba estancada en la 10ª etapa del reino de la forja del cuerpo, y no había podido avanzar. Porque las píldoras Spirit Ascending eran muy caras. Si 88 jugadores tuvieran que depender de las píldoras espirituales ascendentes para avanzar, necesitarían gastar alrededor de 8.800 piedras espirituales. Me será imposible recolectar tantas piedras espirituales. Entonces, podrían confiar en sí mismos para cultivar campos espirituales y cultivar yerba espiritual, y luego encontrar una manera de emplear a un alquimista para ayudar a refinarlo. Discípulos, este maestro de secta tiene algo más que anunciar. Eiming se dio la vuelta y habló de nuevo. Por el desarrollo y crecimiento de la secta Shanhuang, este maestro de secta ha decidido abrir un campo espiritual. Eiming hizo un pequeño anuncio y luego inmediatamente lanzó una nueva misión para los jugadores. Misión de la secta, recuperación de los campos espirituales. Objetivo, recuperar un acre de campo espiritual y plantar semillas de yerba espiritual para que germinen. Recompensa de la tarea, 100 puntos de contribución. Nueva misión. Por fin, es hora de una nueva misión, pero cultivar en lugar de matar monstruos, cultivar.
¿Cómo puedo cultivar? Los jugadores estallaron, pero casi todos los jugadores asumieron inmediatamente la tarea. Discípulos, seguime. Eyimin se dio la vuelta y condujo a los jugadores hacia un campo espiritual abandonado. Este campo existía originalmente en esta secta en ruinas. El área era bastante grande. Tenía al menos casi 1000 acres. Es solo que había estado abandonado durante 100 años. Estaba cubierto de grava y el suelo era tan duro y seco que ya no se podía utilizar para cultivar la yerba espiritual. Esto es así a menos que la tierra fuera recultivada y irrigada con el agua de los manantiales, sería difícil que volviera a crecer algo aquí. Cuando Eyimin visitó la secta anteriormente, había encontrado un pozo de agua en algún lugar. La pregunta era, ¿dónde conseguir las semillas de la yerba espiritual? Queridos discípulos, este maestro de secta cree que podrán cultivar con éxito la tierra sagrada. Después de que la tierra sagrada sea cultivada, el maestro de secta distribuirá las semillas de la yerba espiritual. Eyimin hizo un débil anuncio, luego se dio la vuelta y se fue. Tan pronto como Eyimin se fue, los jugadores comenzaron a actuar. De ahora en adelante, por favor llámame el Principito de la Agricultura. Beef Noodle era muy rápido. Rápidamente agarró una azada y comenzó a remover la tierra felizmente. Los demás jugadores no se quedaron atrás. Los que agarraron la azada encontraron un trozo de tierra y comenzaron a arar. Pero pronto los jugadores descubrieron que ese lugar era realmente difícil de arar. El suelo es extremadamente duro y no todos sabían cómo arar muy bien, por lo que su eficiencia era aún peor. Se necesitará más de un día para arar esta hectárea de tierra. Después de trabajar duro durante mucho tiempo, descubrieron que solo habían arado unos pocos metros cuadrados. Todos, no lo hagan así. En ese momento, el jugador con el ID Farm Master se puso de pie. Hermano mayor, ¿cómo lo haremos?, preguntaron algunos jugadores con curiosidad. Me he dedicado a la agricultura profesional durante más de 10 años, les enseñaré un proceso muy simple. El maestro de granja sonrió levemente y les enseñó a todos 5 movimientos. Desde levantar la azada hasta arar, había 5 movimientos suaves. De repente, la velocidad con la que todos araban la tierra aumentó enormemente. Todos, tengo una propuesta. Star se acercó de nuevo. Los demás jugadores lo miraron. Estas azadas son demasiado romas. Según mi investigación, podemos usar los huesos de la bestia jorobada de guerra para fabricar herramientas agrícolas para arar la tierra, luego, podemos cooperar y armar una operación en línea. Un grupo de personas es responsable de tornear y un grupo de personas es responsable de cultivar, explicó Star. Los ojos de todos se iluminaron y todos estuvieron de acuerdo. Yo también tengo una idea, todos usen el brazo de color al mismo tiempo y nuestra velocidad se duplicará, ¿no me creen? Miren esto. Wang Lufei también se adelantó y usó el brazo de color. Al momento siguiente, Wang Lufei blandió su azada a una velocidad aterradora, más de 4 o 5 veces más rápida que la velocidad del fideos con carne. Se puede hacer todo con el brazo, me encanta. El hermano Laffy es realmente dominante. ¿Es necesario ser tan ostentoso incluso en la agricultura? Otros jugadores lo admiraron y luego otro gran jefe hizo nuevas sugerencias. En menos de lo que tarda en quemarse una varilla de incienso, todos terminaron de arar 88 acres de tierra. Después de más de 2 horas, los jugadores habían arado casi 1000 acres de tierra. Al mismo tiempo, los jugadores completaron la transformación del río, introdujeron el agua de la fuente en el campo y completaron el primer riego. El siguiente paso fue plantar las semillas de la yerba espiritual. Eyimin todavía estaba buscando semillas, pero los jugadores lo arrastraron a los campos espirituales. Hermano Min, el campo ya está cultivado, ¿puedes darnos semillas? Todos los jugadores esperaban con ansias la respuesta de Eyimin. Eyimin miró las casi 1000 acres de tierra espiritual que habían sido cultivadas y se quedó sin palabras. ¿Cómo puedes hacerlo tan rápido? Eyimin miró el campo espiritual. Además de muchas herramientas agrícolas nuevas y pequeñas, había una enorme herramienta agrícola de más de 7 metros de largo. Estaba hecha de huesos y pieles de animales. Parecía que esta herramienta podía arar rápidamente la tierra en un área grande, y también requería que varios jugadores la arrastraran juntos. Está hecho por un graduado de la clase obrera. Tal vez hice un juicio equivocado.
Utilicé la eficiencia de los agricultores humanos comunes para juzgar la velocidad en este mundo de cultivo, lo cual es incorrecto en sí mismo. La fuerza física de la primera etapa del reino de la forja corporal en este mundo ya es comparable a las fuerzas especiales máximas de mi mundo original. Además, estos jugadores son generalmente de la tercera o cuarta etapa del reino de la forja corporal, ya están por encima del límite de los seres humanos. Yiming lo pensó y lo descubrió. Ahora que el cultivo del campo espiritual se había completado, era hora de plantar las semillas de la yerba espiritual. Pero aún no tenía ni idea. Yiming, guarde esto en su bolsa de almacenamiento. Si se encuentra en una encrucijada, ábrala. De repente, Yiming recordó las palabras de esa figura en su mente. Yiming pensó, y al girar la palma de la mano, sacó una bolsa de almacenamiento. Esto le fue entregado el día de su graduación. Esta bolsa de almacenamiento era de color rosa y tenía una ligera fragancia. Yiming abrió la bolsa de almacenamiento y echó un vistazo, su expresión un poco complicada. Había muchas cosas en la bolsa de almacenamiento. En el lado izquierdo, había piedras espirituales ordenadas, que eran aproximadamente 500. Solo 500 piedras espirituales ya eran extremadamente preciosas. La mayoría de los que estudiaban en la Academia Aotian eran discípulos con un talento mediocre y sin experiencia, las personas que podían reunir 500 piedras espirituales eran menos de una entre 100. Incluso algunos instructores podrían no ser capaces de producir tal cantidad. Uno podría imaginarse la importancia de este acto de bondad. En el lado derecho, había semillas de yerba espiritual de bajo nivel. Eran casi 1000, lo que era suficiente para cultivar miles de acres de campo espiritual. Lo más importante era que estas semillas de yerba espiritual de bajo nivel incluían todas las yerbas espirituales auxiliares necesarias para refinar la píldora ascendente espiritual. El sabor era evidente. Además, había una tira de jade. Sanguinjue. Yiming echó un vistazo y se sorprendió. Sanguinjue era una de las 4 grandes sectas de rango y una de las escuelas únicas del Palacio Sanguin. Era un trozo de jade de artes marciales de 4º rango, que era suficiente para que un cultivador cultivara hasta el reino del núcleo celestial. Por supuesto, la superfórmula en la mano de Yiming no estaba completa. Era solo el método de cultivo para el reino corporal. Pero aún así, si simplemente vendiera esto, podría venderlo por miles de piedras espirituales. Yiming susurró, su mente estaba llena de esa delicada y tranquila belleza, esta bolsa de almacenamiento que Nangong Li le dio era simplemente súper preciosa. Yiming sabía desde hacía mucho tiempo que la experiencia de vida y los antecedentes de Nangong Li no eran simples, pero por el regalo que le había dado, pudo ver que los antecedentes de Nangong Li eran definitivamente más asombrosos de lo que pensaba. Dado que existe el cuerpo inmortal del emperador Asur, este Sanguinjue no es muy útil. Yiming sacudió la cabeza y no pensó en ello, lo más importante en ese momento era desarrollar y expandir su secta lo antes posible, así como aprobar la evaluación en un mes. Con la situación actual de la secta, no aprobaría la evaluación. Discípulos, esta es la semilla de yerba espiritual, solo sigan lo que digo. Yiming sonrió levemente, sacó una semilla de yerba espiritual y se la explicó a muchos jugadores al mismo tiempo. Como el mejor graduado de la Academia Aotian, Yiming era absolutamente invencible en conocimiento teórico. Yiming estudió cuidadosamente los métodos de cultivo de cada yerba espiritual de nivel bajo en la clase Dan Cao, incluidas las yerbas espirituales que no habían sido tocadas antes. Memorización, ¿quién podría compararse con Yiming de la Tierra? Vaya, es esta la semilla de la yerba espiritual. Biff Noodle sostuvo con cuidado una bola de cristal como gelatina usando ambas manos. La pequeña bola era transparente y en su interior se podía ver una semilla de yerba espiritual balanceándose como un diente de león. El Lingay envuelve las semillas de la yerba espiritual, que contienen nutrientes extremadamente altos. Además de proteger las semillas de la yerba espiritual, también es lo primero que absorben las semillas de la yerba espiritual. En un acre de tierra, solo se puede plantar una semilla de yerba espiritual. Después de plantar, todos traerán agua para riego a intervalos regulares, explicó Yiming con paciencia. Hermano Min, ¿cuándo germinará este tipo de semilla? Biff Noodle fue rápido y se plantaron las semillas de Spirit Grass. Estas son semillas de yerba espiritual de bajo nivel. Normalmente, germinan en un mes y maduran en un año, solo cuando la yerba espiritual madura puede usarse para la alquimia, respondió Yiming.
Un mes de tiempo de juego. Biff Noodle era una tontería. Otros jugadores también estaban estupefactos. Quédate con el pasto, ¿un mes? Joder, ¿vamos a hacer este tipo de trabajo de campo durante un mes? No me tomes el pelo. Esta yerba espiritual es venenosa. No entres en pánico. Escucha con atención. No es normal, debe haber algo anormal. Los jugadores estallaron. Después de dedicarse a la agricultura durante un mes entero, ¿por qué los castigarían así? Pero algunos jugadores reaccionaron rápidamente y notaron inmediatamente los detalles. Hermano Min, ¿cómo podemos acelerar la germinación?, preguntó apresuradamente el dueño de la granja. Está madurando, hay muchas formas. El método formal consiste en fundir los tesoros del cielo y la tierra en un líquido espiritual para que madure, este método es el más seguro. O el cultivador usa su poder de cultivo para hacer madurar la yerba espiritual con la ayuda de algunas técnicas especiales o un físico especial. Dijo Yimin, y su expresión cambió. Hablando de una técnica especial que podría madurar la yerba espiritual, que podría compararse con el cuerpo inmortal del emperador Asur. Aunque la base de cultivo actual de Yimin era demasiado baja, el cuerpo inmortal del emperador Asur en sí estaba en la cima del atributo de madera. Al ejecutar el cuerpo inmoral del emperador Asur, madurar la yerba espiritual fue naturalmente fácil. Discípulos. El cuerpo inmortal del emperador Asur puede hacer madurar la yerba espiritual. Este maestro de secta te dará una demostración. Yimin sonrió levemente. Usó el poder del cuerpo inmortal del emperador Asur y un toque de corriente azul se derritió lentamente en las semillas de yerba espiritual que Biff Noodle plantó. Al mirar a Yimin, la tasa de crecimiento de esta semilla de yerba espiritual se aceleró instantáneamente 10 veces y continuó difundiéndose en el suelo circundante a una velocidad visible a simple vista. Una explosión de vitalidad se extendió aún más. Yimin calculó que sin su ayuda, esta yerba espiritual tardaría un mes en germinar, pero ahora, parecía que 3 días como máximo eran suficientes. Se multiplicó por 10. Solo el cuerpo inmortal del emperador Asur podría hacerlo. Pero 100 acres de tierra, eso es un total de 100 plantas espirituales de bajo nivel. No puedo cuidarlo solo. Yimin calculó que podría madurar una docena de plantas espirituales de bajo nivel como máximo. Si solo confiara en sí mismo, tardaría como mínimo 10 días en madurar y germinar. Lo probaré. Después de ver la demostración de Yimin, Biff Noodle no podía esperar para probarlo. Biff Noodle agotó todas sus fuerzas, y finalmente logró exprimir un rastro de luz cian de entre sus dedos, y cayó al barro. Hermano Min, ¿cuánto tiempo me llevará madurar tanto? 29 días y 23 horas. Yimin echó un vistazo y respondió con indiferencia. ¿Qué, solo se acortó una hora? Biff Noodle vomitó, realmente lo hizo. Además, si alguien puede encontrar algo extraño, o algo que contenga la esencia del cielo y la tierra, también puede acelerar enormemente la germinación. Entonces, discípulos, por favor trabajen duro. Yimin sonrió levemente, se dio la vuelta y se fue. Mata monstruos, tal vez estos jugadores puedan encontrar lagunas y matar monstruos en niveles más altos. La agricultura probablemente no funcionará. Parece que tengo que hacerlo yo mismo, pensó Yimin en secreto, por lo que inmediatamente regresó al salón y encontró un lugar seguro para sentarse con las piernas cruzadas. Con los esfuerzos de los jugadores, el valor de la suerte de Yimin ha superado los 800 puntos. Así que, se apresuró a llegar a la etapa posterior del reino de la vena espiritual en un suspiro. Si hubiera entrado en la última etapa del reino de la vena espiritual, el poder para ejecutar el cuerpo inmortal del emperador Asur sería más fuerte, tal vez exista la posibilidad de que todas las yerbas espirituales de bajo nivel de 100 acres maduren en 3 días. Con el pago de Yimin de 500 valores de suerte kármica, el enorme poder del cielo y la tierra circuló nuevamente y se fusionó en el cuerpo de Yimin como un torrente. Yimin estaba manejando frenéticamente el cuerpo inmortal del emperador Asur y comenzó a absorber este enorme poder del cielo y la tierra. ¿Qué debo hacer ahora? Biff Noodles miró a los otros jugadores y preguntó casualmente. ¿Qué podemos hacer? Piensen en una manera, ¿de verdad vamos a esperar un mes? Imposible, absolutamente imposible, imposible en esta vida. Una multitud de jugadores sacudió la cabeza. ¿Cómo sería posible que esperaran un mes? Según el hermano Min, hay muchas formas de madurarlo,
todos lo intentaremos, dijo el maestro de la granja en voz alta, por lo que los jugadores comenzaron a actuar. Pruebo los trucos de sangre. Un jugador se cortó la muñeca directamente y usó sangre para humedecer las semillas de la yerba espiritual. Para que madure, debe usar fertilizante químico. Jejeje, mírame buscando algunas ramas y hojas, las quemaré para hacer fertilizante natural. Algunos jugadores parecían saber algo de agricultura, y de inmediato lo intentaron con entusiasmo. También debemos bailar para recibir bendiciones. Algunos jugadores entretenidos comenzaron a bailar alrededor de las semillas de la yerba espiritual. Pero pasó una hora y las semillas no se movieron. Los jugadores observaron la tierra y los métodos sucios no habían funcionado. Según mi experiencia, tal vez el estiércol de los animales podría usarse como fertilizante efectivo, dijo de repente el dueño de la granja. ¿Usar el estiércol de la bestia? Muchos jugadores cambiaron sus expresiones. Esto era realmente razonable. No había nada malo en ello. Incluso en el año 2032 en la Tierra, todavía había gente que utilizaba estiércol animal como fertilizante. Se consideraba que era totalmente natural y el precio seguía siendo caro. Ya veo. Biff Noodle parpadeó y fue el primero en correr montaña abajo. Muchos jugadores quedaron desconcertados, pero luego reaccionaron rápidamente y corrieron montaña abajo uno tras otro. Quítate del camino, yo lo descubrí primero. Vete, he envuelto estos dos bultos. Biff Noodle tomó la delantera y docenas de jugadores corrieron al pie de la montaña y comenzaron a agarrar heces. La mayoría de los jugadores no se movieron, porque hasta el momento, estos jugadores no reaccionaron. No se trata este juego de cultivar la inmortalidad y convertirse en demonios. ¿Por qué siento que la trama está mal? Hermano jefe, si no dices nada, simplemente agarra algo. Mereces ser mi hermano mayor. Espera, ¿hablas en serio? ¿De verdad estamos usando mierda? Los jugadores que no se habían movido se mostraron algo indecisos. Lao Tzu vino a jugar a un juego de inmortalidad 100% virtual, y ahora le dijeron que agarrara cosas para usarlas en la agricultura. ¿Me estás tomando el pelo? He decidido que seguiré luchando contra monstruos. El primer hombre de hielo se dio cuenta de que este tipo de campo era demasiado problemático, incluso necesitaba agarrar cosas. También lo aceptó realmente a nivel psicológico, por lo que renunció a esta tarea decisivamente. Al igual que Fifty Seman, la mayoría de los otros jugadores como Wang Lufei también se dieron por vencidos, pero no abandonaron la tarea del sistema. Decidieron simplemente esperar y ver qué pasaba. En lugar de robar y perder el tiempo, era mejor seguir luchando contra las bestias. Así que los jugadores se dividieron en dos. La mayoría de ellos abandonaron el campo. Los pocos jugadores encabezados por los maestros de la granja se agacharon en el campo espiritual para continuar su investigación. Lo tengo. Biff Noodle corrió rápidamente de regreso a los campos, mientras cargaba un gran saco lleno de estiércol. El amo de la granja lo tomó de inmediato y encontró una semilla de yerba espiritual en el lugar. Después de terminar con el estiércol, lo esparció como fertilizante. Funciona. Después de esperar la duración de una barra de incienso, el maestro de la granja estaba muy contento. Debido a esta semilla de yerba espiritual de bajo nivel, realmente hubo un cambio. Los tentáculos de la semilla se extendieron lentamente y comenzaron a absorber los nutrientes de las heces de las bestias. Su ritmo de crecimiento se hizo mucho más rápido. Según los cálculos del granjero, podría tardar otros 24 o 5 días antes de que germine. El estiércol del camello aceleró el tiempo 4 o 5 días, es realmente asombroso. Solo 4 o 5 días se han reducido, quédate con la yerba, ¿cómo puedes vivir? Después de que Biff Noodle escuchó las palabras del granjero, se quedó sin palabras. Según mi suposición, debe haber elementos y nutrientes necesarios para las semillas de yerba espiritual en el estiércol de la bestia jorobada de guerra. Si tengo equipo profesional y equipo de investigación, puedo refinarlo y extraer la esencia del estiércol, debe estar muy mejorado. Desafortunadamente, no hay equipo aquí, y no puedo evitarlo, dijo el maestro de la granja lentamente, también un poco indefenso. Al fin y al cabo, todo está dentro del juego. No había microscopios, matraces ni otros equipos. El amo de la granja tampoco tenía poderes. Consigamos más mierda. De repente, a Biff Noodle se le ocurrió una idea loca. ¿Qué estás haciendo?
El maestro de la granja se quedó desconcertado y miró a Biff Noodle con expresión aturdida. ¿No te refieres a extraer la esencia? Dado que este juego es un juego de cultivo de inmortales y la yerba espiritual se puede refinar en una píldora, ¿no es eso refinar la esencia de las píldoras? De la misma manera, si refinamos mierda, ¿no sería también lo mismo? Resulta que hay un horno de alquimia en la secta. Pongamos fuego y usemos el estiércol de la bestia jorobada de guerra como elixir. Bueno, cuando se refine, se llama mierda, Dan, dijo Biff Noodle con seriedad. El granjero se quedó estupefacto. ¿Qué clase de lógica es esta? ¿Refinar mierda? ¿Cultivar mierda? Pero el amo de la granja lo pensó detenidamente. Eso parece tener sentido. Los ojos del granjero se iluminaron y sintió que un nuevo mundo se había abierto ante sus ojos. Como granjero que era un experto en agricultura en realidad, siempre que se tratara de investigación agrícola, había estado en contacto con estiércol o algunos fertilizantes muy malolientes hace mucho tiempo, por lo que no le importaba. Pero otros jugadores no podían hacerlo. ¿Hablas en serio? Varios jugadores miraron a Biff Noodle y las acciones de Farm Master, y quedaron completamente estupefactos. Biff Noodle trajo una olla grande, la llenó con agua y subió el fuego con habilidad. No había nada extraño en este movimiento. El problema era: el amo de la granja llevó un saco de estiércol y lo vertió en la olla. De repente, ráfagas de un fuerte olor a mierda se extendieron por toda la casa. Están cocinando mierda. ¿Qué demonios? Estos dos están locos, ¿no? Eres digno de ser mi hermano. Incluso cuando tengo hambre, ni siquiera voy a esa mierda. En la plaza, todos los jugadores se mantuvieron inmediatamente a una distancia de unos 100 metros de ellos, observándolos desde la distancia. Es demasiado cruel. Estos dos son realmente crueles. Primero cocina el estiércol. Nos beneficiará mucho. Espera hasta que esté listo, explicó hábilmente el maestro de la granja. Biff Noodle asintió. Después de abrir la olla, aparecieron muchos objetos marrones. Sacó una cuchara grande y sacó todos los objetos marrones que flotaban. Soplo. Al ver esta escena, varios jugadores con poca fuerza psicológica vomitaron. El resto de jugadores retrocedió 100 metros nuevamente. Es demasiado aterrador. Es realmente terrible. Comparados con estos dos, 100 bestias no son nada. Luego, Biff Noodle y Farm Master encontraron el horno de alquimia en las ruinas del pabellón de alquimia. Fue aquí donde Biff Noodle encontró los restos. Pero en ese momento, el horno de píldoras del horno de alquimia ya había sido limpiado por el jugador. Sube el fuego, mételo. Bajo la orden del maestro de la granja, Biff Noodle puso todas las cosas marrones hervidas dentro y cerró la tapa. Pronto, el horno de alquimia comenzó a refinarse. Luego, solo esperaron. ¿Podremos tener éxito?, preguntó el granjero. No lo sé. Intentémoslo de todos modos y no gastemos ningún punto de contribución, respondió Biff Noodle, sin importarle en absoluto. Después de una duración de aproximadamente una varilla de incienso, el horno de píldoras se calmó gradualmente. Cuando Biff Noodle encendió el horno de alquimia, hubo una explosión de píldoras. No, fue la fragancia de mierda que se extendió, y el humo hizo que Biff Noodle casi se desmayara. Pronto, una pelota marrón y ligeramente blanda, del tamaño de una bola de pescado, apareció frente a ellos dos. ¿Esto, la mierda de Dan? Biff Noodle cogió la bolita. Aunque tenía un olor extraño, se veía bien. Era un poco blanda y tenía una sensación cristalina. Mirándolo con fiereza, parecía un poco similar a la llamada píldora. Date prisa y prueba el efecto, recordó el granjero. Entonces los dos se apresuraron a regresar al campo espiritual, trituraron la píldora hasta convertirla en polvo, la vertieron en una pequeña taza de agua y la vertieron alrededor de las semillas de la yerba espiritual después de convertirla en una pasta. Entonces, ocurrió un milagro. Las semillas de la yerba espiritual comenzaron a desarrollarse a una velocidad asombrosa. Absorbieron vigorosamente el SH*Tedan y crecieron a una velocidad visible a simple vista. Hermano Noodle intenta usar el poder del cuerpo inmortal del emperador Azur nuevamente. Le recordó rápidamente el maestro de la granja. ¡Wow, sí!
Biff Noodle asintió e inmediatamente usó el poder del cuerpo inmortal del Emperador Azur para madurarlo. Pasó algo aún más impactante. Parecía que se cumplían ciertas condiciones debido a una determinada reacción especial. Cuando las semillas de la yerba espiritual absorbían a SH*Tedan, mientras la luz azul del cuerpo inmortal del Emperador Azur estaba envuelta, las semillas de la yerba espiritual en realidad tenían una luz azul. Esto era lo mismo que el cultivo del cuerpo inmortal del Emperador Azur por parte del jugador. Parecía que esta semilla de yerba espiritual en realidad estaba cultivando el cuerpo inmortal del Emperador Azur. En el siguiente momento, la tasa de crecimiento de las semillas de yerba espiritual aumentó directamente 10 veces. En menos de una hora, esa mierda de Dan fue absorbida por completo. Un pequeño brote verde apareció frente a los fideos de carne y al dueño de la granja. Timbre. Felicitaciones al jugador Biff Noodle por cultivar con éxito la yerba espiritual. Completaste la tarea. Recompensa, 100 puntos de contribución. Cuando apareció el mensaje de que debía completar la tarea, Biff Noodle de repente se emocionó. Éxito. Biff Noodle y Farm Master se miraron y vieron la emoción en los ojos del otro. Auge. Una aura poderosa estalló, e Yming abrió los ojos y el poderoso poder fluía a través de su cuerpo. Descubrimiento. Reino de la vena espiritual tardía. En solo un día, con la ayuda del maestro del destino, Yming logró abrirse paso nuevamente y entró en la última etapa del reino de la vena espiritual. La velocidad de esta base de cultivo aumentó y el propio Yming se preguntó si estaba soñando. Yming sabía que, aunque la Academia Aotian cultivaba principalmente el conocimiento teórico de los estudiantes, no faltaban genios del cultivo. A los genios más destacados de la historia les tomó solo 10 meses pasar de la etapa inicial del reino de la vena espiritual a la etapa final del reino de la vena espiritual. Y eran conocidos como los genios entre los genios. ¿Pero qué pasa con él? Solo 3 días. Era 100 veces más rápido que los llamados genios. Por supuesto, esto no fue obra del propio Yming, sino del trabajo duro de 88 trabajadores a tiempo parcial. Gracias por su arduo trabajo, queridos discípulos. Yming no pudo evitar exclamar. Avanzando en el cultivo, llegó un nuevo día. La comisura de la boca de Yming se curvó y firmó felizmente. Din, el anfitrión se registró exitosamente. Bono de registro, equipo especial, cortador de mampostería. ¿Qué es esto? Yming sintió curiosidad. Lo que había frente a Yming era un enorme artefacto de 7 u 8 metros de largo y ancho. El material era un poco como el metal, pero no lo era. En el lado izquierdo de esta máquina cortadora de mampostería había una cinta transportadora, que parecía ser capaz de colocar todo tipo de piedras sobre ella. En el lado derecho había un orificio de salida, que parecía ser por donde debía salir el producto terminado. En el centro de la máquina cortadora de mampostería había un controlador en el que se podían ajustar libremente la longitud y el ancho de la mampostería y varios parámetros. Yming lo estudió un poco y aprendió cómo operarlo, lo cual no era nada complicado. Esto es algo bueno, exclamó Yming. Como sugiere el nombre, con esta máquina cortadora de mampostería, los materiales de piedra se pueden colocar en la cinta transportadora izquierda. Después de colocarla, se puede fusionar o cortar automáticamente. El producto terminado fue un bloque ordenado, y el tamaño, la longitud y el ancho se podían configurar libremente. Al mismo tiempo, en las baldosas se representó una formación especial que tenía 3 funciones: liviana, modular y de fusión. Esto significaba que el peso se reduciría a menos de una décima parte del original dentro de una hora después de su formación, lo que era conveniente para su manipulación. Al mismo tiempo, estas baldosas se pueden combinar automáticamente con otras baldosas modulares. Una hora más tarde, los ladrillos colocados tan cerca se fusionarían automáticamente en un solo cuerpo y el peso se restablecería. Este era el equipo más poderoso para construir la infraestructura de la secta. Esto se puede usar para pavimentar caminos o construir un anillo, también puede construir un dormitorio para los discípulos. Yming asintió con satisfacción. Parece que las recompensas por registrarse están construidas en torno a la secta, las tareas liberadas por el sistema mejoran principalmente mi fuerza. Después de unos días, Yming también comprendió aproximadamente la diferencia entre las recompensas por iniciar sesión y las recompensas por tareas.
Esta misión para recuperar el campo espiritual debe completarse, no debo perder esta recompensa. Eiming pensó en secreto que incluso si decidía no dormir, debía hacer todo lo posible para completar la tarea de recuperar 100 acres del campo espiritual. Sin embargo, tan pronto como Eiming salió del salón, su expresión cambió. WTF, huele tan mal. ¿Por qué huele tan mal? Eiming olió un olor fuerte, que la gente difícilmente podía tolerar. ¿Qué están haciendo estos jugadores? No es posible que hayan inventado algo, ¿verdad? Eiming giró la cabeza, echó un vistazo y se quedó atónito. Espuma de mierda recién horneada, ven rápido. Dame un trozo, tienes que hacer cola para cultivar mierda. Uf. Me han entregado 3 sacos de estiércol. Los pondré aquí. Está bien, déjame cocinarlo. En la plaza de la secta, una docena de calderos humeaban, y había ráfagas de una fuerte fragancia a mierda. No, era el olor a mierda lo que impregnaba. Muchos jugadores llevaban bolsas de estiércol hasta la montaña, tiraban los sacos al suelo y luego se daban la vuelta rápidamente y bajaban la montaña. Un jugador con la nariz congestionada vertió hábilmente un saco de estiércol en una olla grande, agregó un poco de madera para aumentar el calor del fuego y luego hábilmente comenzó a cocinar mierda. ¿Estos jugadores realmente están inventando mierda?, preguntó Eiming estupefacto. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? ¿Por qué los jugadores están cocinando mierda? Están cansados de comer la carne de la bestia jorobada de guerra en una olla caliente y cambiaron su gusto. Esto debería ser imposible, ¿verdad? Debería ser, tal vez, en realidad no. Es posible. Eiming sospechaba un poco de la vida, después de todo, estos jugadores no pueden hacer nada. Hermano mayor, eres increíble, has cocinado docenas de ollas. No mires el olor. Una vez que lo pruebes, es como el tofu apestoso, está delicioso. Irse. Eiming tosió 2 veces mientras observaba a los jugadores sonreír y toser. Después de atraer la atención de los jugadores, estaba a punto de anunciar que debían dejar de cocinar mierda. Sin embargo, de repente sonó un aviso del sistema. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión, evaluación, S. Recompensa de la tarea, físico especial, cuerpo de trueno celestial. Cuerpo del trueno celestial, el cuerpo superior del trueno capaz de resistir el poder del trueno. Si se cultiva mucho, el anfitrión puede usar el poder del trueno libremente. Eiming se sorprendió y, naturalmente, se sintió recompensado por esta tarea. El vaso del espíritu del trueno contenía inherentemente el poder del trueno. La posición intermedia era el cuerpo del espíritu del trueno. Con este físico, ya no le temía a los truenos ordinarios, e incluso podía absorber el poder de los truenos débiles para cultivar. El más alto era, por supuesto, el cuerpo del trueno celestial. La palabra celestial era suficiente para mostrar lo asombroso que era. Eiming levantó las manos, sus ojos se condensaron y pudo ver la fuerza del trueno dorado en su cuerpo, zumbando y corriendo. Ese era el poder que contenía un rastro del trueno, el poder que le pertenecía. Si esperaba hasta entrar en el reino de la píldora celestial, el cuerpo del trueno celestial se completaría, e incluso podría usar la fuerza del trueno como su fuerza. El cuerpo inmortal del emperador Azur era realmente poderoso, pero era su principal método de cultivo. Su poder solo podía usarse después del reino de la píldora celestial, y se podían usar todo tipo de técnicas mágicas antes de poder usarlo. Cuando Eiming sintió el poder en su cuerpo, los jugadores también lo vieron. El hermano Min está aquí. Mierda, el hermano Min debe estar enojado. Sí, hemos cocinado mierda. Seguro que eso molestará al NPC, ¿no? Cuando muchos jugadores vieron a Eiming, se pusieron un poco nerviosos y algunos incluso detuvieron sus movimientos, porque no estaban seguros de si Eiming estaba enojado. Pensándolo bien, si alguien construyera una olla grande para cocinar mierda frente a tu casa, no te enfurecerías hasta el punto de querer matar a ese cabrón,